Perfecto, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y ya se irán añadiendo unas personas para que tengamos un tiempo para poder interactuar, ¿vale? También quiero animar a las personas y eso quiero que más adelante se acuerden, ir animando a las personas que vayan colocando también sus cámaras para poderlos ir viendo, ¿vale? Vamos a empezar con una oración. Vamos allí donde tú estás, inclinamos nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por este día. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por esta nueva clase, Señor, que hoy tenemos, Señor, preparada, Señor, esta clase, esta enseñanza que tú has dispuesto, Señor, de que nosotros podamos recibir, Señor. Oramos, Padre, para que tú tomes el control de esta clase y también a las personas, Señor, que nos están observando a través de la internet, Señor. Tú también a ellos, Señor, allí donde se encuentren, Señor, a través del medio del Facebook, Señor, allí también ellos puedan ser bendecidos, Señor, y tú esta bendición los alcances, Señor. Gracias por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Bendecimos, Señor, sus vidas, Señor. Que esa hambre y esa sed, Señor, por conocer de ti, de conocer de tu palabra, Señor, que no se nos vaya nunca, sino al contrario, cada día que tengamos más hambre y más sed de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíes y hoy nos hables, Señor. A través de mi boca habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes a todos, Dios me los bendiga, es un placer volverlos a ver, ser fieles a esta enseñanza que Dios hoy tiene preparada, de verdad que va a ser de muchísima bendición. Quiero empezar primero que todo con un repaso general que voy a hacer un repaso. Y el primer repaso es que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, pues hablábamos de unos temas muy importantes sobre el pecado, ¿sí? Estábamos hablando sobre el pecado y también empezamos a hablar sobre lo que fue el arrepentimiento. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. Nosotros como hijos de Dios, cuando venimos, tenemos que reconocer de que vivimos al margen de Dios, hemos vivido separados de Dios por causa de un pecado, ¿sí? Y les hacía una pregunta y les decía, ¿alguna vez en tu vida has mentido? Y seguramente todos pues hemos cometido este pecado porque verdaderamente es algo de parte de nuestra naturaleza que lo llevamos. Y entonces veíamos que para acercarnos a un Dios que es santo, pues era un medio que Dios había dado que nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Pero arrepentirnos no se trataba de sentirnos mal. Arrepentirnos no es que nosotros escuchamos una palabra y parece que nos da como un remordimiento o nos sentimos tristes por alguna esto, pero seguimos haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar y cambiar su manera de andar. Por el camino que tú vas, pues tienes que ver que ese no es el camino que Dios ha trazado para tu vida y entonces tienes que cambiar de camino. Eso significa arrepentimiento, cambiar de opinión o cambiar de caminar, de andar, ¿vale? Por lo tanto, el tema de hoy quiero que se ubiques en sus manuales y hoy vamos a empezar con la página número 5 y vamos a empezar y empieza nuestro manual con una pregunta. En el punto número 5, en números romanos, empieza haciendo una pregunta que dice, ¿qué hace la sangre de Jesús por mí? ¿Qué hace la sangre de Jesús por mí? Entonces empecemos a pensar, directamente a pensar de que esa pregunta es muy importante y hoy la vamos a resolver. Hoy vamos a enfocarnos a ver qué es lo que hace la sangre de Jesucristo por mí. Muchas de las doctrinas o religiones que hay en todo el mundo no pueden llegar a comprender y a entender por qué nosotros como hijos de Dios tenemos una seguridad, tenemos una certeza, tenemos esa confianza, somos hijos de Dios, tenemos esa convicción, ¿sí? Y una de las cosas que nos hace tener una convicción es la obra que se hizo allí en la cruz del Calvario. A partir de ahí, para nosotros hubo un antes y un después. Fue un acto de que partió la humanidad en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, es bueno entender de que ese derramamiento de la sangre tiene un significado. Y un significado para la iglesia, nosotros que somos iglesia, hay un significado
pero un significado también que Dios le quería enseñar al pueblo judío, ¿vale? Y eso lo iremos trabajando más adelante y lo iremos estudiando para que quede en nuestra mente, quede claro. Por lo tanto, dice en sus manuales, en primer parte dice, en los estudios anteriores pudimos entender, ¿sí? Hablamos sobre el pecado y hablamos sobre el arrepentimiento. Entonces, voy a empezar a compartirles la pantalla, ¿vale? Así de esta manera les voy a necesito que me dé la opción. Brian, me das la opción, me voy dando la opción para yo poder compartir, ¿vale? Brian, ¿me escuchas? Bueno, entonces, como les estaba comentando, para nosotros como el cristianismo depende de una obra redentora que se hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos entender y comprender. Cuando puedas, si quieres, me haces pasar como anfitrión, ¿vale? Y yo ya lo gestiono aquí. Pues venga, vamos a empezar aquí y empezamos a hacer esto aquí. Seguramente las personas que lleguen un poquito tarde hoy se van a encontrar con que, vale, vamos a ver, empezamos aquí, ¿no? Entonces, primer punto, veíamos que dice, en los estudios anteriores pudimos entender, todos quiero que vayamos leyendo, todos leemos y vamos entendiendo lo que dice el manual, ¿vale? Entonces, todo ser humano es pecador, ¿sí? Pensemos en esto, todo ser humano es pecador. Y todo ser humano nace con una tendencia al pecado. Eso se llama una naturaleza pecaminosa. Todos, a los niños pequeñitos de nacimiento. Nosotros ya, eso ya viene en el paquete. Los niños cuando nacen, al niño no hace falta decirle, y usted de pronto se sorprenderá un niño por ahí de 8 años y medio y está jugando y ¡pa! Le pega, le levanta la mano y le pega a otro niño así en la cara. ¿Quién le dijo a ese niño que lo hiciera? No, sencillamente eso ya viene en el paquete, ya viene ahí. Es algo que lo traemos, nosotros lo traemos y es bueno entender que nos limita, nosotros entendemos de que esa situación ya viene en el cuerpo de nosotros. Entonces, por lo tanto, todo ser humano nace con esa tendencia a hacer el pecado, ¿vale? Bueno, lo otro que les decía de que todo ser humano está alejado de la presencia de Dios por el pecado. Nosotros estudiamos Romanos 3:23, ¿sí? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano está alejado. Todo ser humano, vamos a admitir aquí, a todas estas personas que tengo aquí, vale, perfecto. Por lo tanto, todo ser humano tiende con esa tendencia al pecado. Y en Romanos 3:26 estuvimos estudiando que todos estábamos apartados. En el C dice, todo ser humano está condenado a muerte, a una muerte eterna por su pecado. Todo ser humano está condenado a muerte. ¿Sí? Vimos que la naturaleza en Romanos, estuvimos estudiando Romanos 12 y estuvimos también estudiando Romanos 17, 18 y 19, nos enseñaba de que toda la humanidad estaba condenada. Entonces, este punto nos dice de que todo ser humano está condenado a una muerte eterna. Así estábamos. Si ustedes leen Romanos 3, 10, 5, 18, perdón, Romanos 5, 18, pues ahí exactamente en ese versículo nos enseña de que todo ser humano está condenado. Y en el D estuvimos viendo que la única forma de que el hombre puede acercarse a Dios e ir al cielo es si su pecado es perdonado. Solo así podrá ir al cielo y podrá ver a Dios. ¿Vale? Entonces, no hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra manera que Dios haya dispuesto para que nosotros, nuestros pecados sean perdonados. Es porque en medio del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que
que estamos así en esa condición. Ahora, leen sus manuales, dice así. Es por esta razón que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir en la cruz por todos nuestros pecados y por medio de su sangre limpiarnos completamente de todas nuestras transgresiones. De esta manera ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios, ya que la sangre de Cristo ha hecho la obra completa. ¿Vale? Vamos a parar aquí, porque quiero explicarles un poco sobre este texto. Quiero explicarles un poco sobre este texto. Por lo tanto, vamos a admitir. Quiero explicarles un poco sobre este tema y me gustaría que entendiéramos que el texto nos enseña de que Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a este mundo, vino a morir en la cruz por todos nuestros pecados y por medio de su sangre limpiarnos completamente de todas nuestras transgresiones, ¿vale? Ahora vamos a parar aquí un momento para poder entender esto. Yo quiero explicarles un poco qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba ocurriendo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos, si nosotros entendemos que para poder ir al cielo es por medio de que los pecados no sean perdonados, ahora la pregunta que debería hacerse, ¿y qué pasa con las personas de que no se les ha perdonado los pecados? ¿Qué creen que va a pasar con ellos? Pues la Biblia nos enseña de que esas personas van a pasar por una eternidad apartados de Dios, van a estar muertos. Y muerto en la Biblia significa que están separados de Dios. Y van a estar en un sitio apartados de Dios. Y ese sitio no es agradable, no es un sitio agradable. Por lo tanto, es bueno entender de que la palabra nos enseña de que nosotros tenemos que en vida poder reconocer a Jesucristo, pedir perdón y acercarnos para poder acercarnos al cielo. Vamos a entender un poco de lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es por medio de la sangre? ¿Por qué es por medio de la sangre que Jesucristo ha hecho esa transformación? Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que entender de que no es la sangre de Jesucristo fue derramada, pero era porque un medio que Dios había solicitado, Dios había pedido, que era un medio que había dado para que por medio de la sangre nosotros tuviéramos salvación o que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Sigamos leyendo el texto que dice así. Entonces, hay otra forma, hace una pregunta, dice, ¿hay otra forma que nuestros pecados sean perdonados? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay otra manera, hay otra forma de que nuestros pecados sean perdonados? Aparte de la sangre de Cristo, no, no hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra manera de que nosotros tengamos esa manera, no hay otra forma para poder tener perdón de los pecados, ¿vale? ¿Y qué más dice en el texto? La única forma de recibir perdón de nuestros pecados es por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. No hay otra manera. La única manera, la única manera que hay para la única manera, dice el texto, la única forma de recibir el perdón de nuestros pecados es por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y aquí es donde quiero entrar a explicarles todo lo que es en el tema de hoy. Vamos a empezar a entender porque hay un tema bastante complejo. Es un tema que es bastante complejo. Entonces, Jesucristo, Dios había dado, y eso lo vamos a ver ahora más adelante, Dios había entregado al pueblo de Israel de que la única manera, ¿sí?, era por medio de un derramamiento de una sangre, por medio de un derramamiento. Entonces Jesucristo se ha convertido en ese sustituto. La persona que tenía que morir, porque la ley decía, el alma que pecare, esa alma morirá. Esa alma va a morir y esa alma tenía que pagar con su propia vida, pero Dios se había valido, ¿sí?,
cordero, les había dicho de que tenían que sacrificar un animal, ¿sí? En el Antiguo Testamento a los judíos se les había presentado, entonces allí se encontraba el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Dios en el principio, en el Edén, había una comunión con el hombre. Esa relación fue interrumpida por causa del pecado. Pero resulta de que después del pecado, Dios, que había escogido a un pueblo, escogió a un pueblo, al pueblo de Israel, y por medio de qué pueblo, ¿cómo lo escogió? Por medio de Abraham, que fue el primer hombre que escogió, de ahí nació Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos habitaban, después de salir de Egipto, habitaban en carpas. Ellos habitaban en sus propias carpas, perdón. Ellos tenían carpas donde habitaban. Entonces todas las tribus alrededor en el desierto, imagínense, estaban llenas de carpas donde ellos vivían. Y Dios le dijo a Moisés, construyeme una carpa, o sea, construyeme un tabernáculo. Entonces Dios le dice a Moisés, construye Moisés un tabernáculo, y en el tabernáculo estaba comprendido de atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio podían venir las personas a traer los animalitos, ¿sí? A ofrecerle los corderitos que traían, los venían y los entregaban. En el atrio venían y lo presentaban. En el lugar santo podían hacer los sacerdotes el sacrificio de ese animal que traían. Pero en el lugar santísimo entraba una sola vez el sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba allí una vez, entraba al año y pedía el perdón, primero perdón por los pecados de él, que era una persona como un hombre natural, como nosotros, era un hombre que Dios había puesto, pero también tenía que pedir perdón por el pecado del pueblo. Y eso lo hacía una vez al año. ¿Qué era lo que hacía? Cogía un animal, derramaba la sangre de ese corderito y iba al lugar santísimo y derramaba allí en un propiciatorio, que es una tapa donde estaba el arca del pacto. En el arca se encontraba las tablas de la ley, dentro del arca se encontraba un cofrecito con maná y también la vara de Aarón. Allí adentro en esa arca había una tapa, y esa tapa se llama propiciatorio. Esa tapa está representada con dos querubines que están mirando hacia abajo. ¿Qué es lo que significa de que los querubines estén mirando hacia abajo? Significa que en ese lugar donde está la presencia de Dios, allí donde se encuentra la presencia de Dios, porque Dios habitaba ahí, pues allí se tenía que hacer justicia. Una cosa que ustedes tienen que saber es que todo lo que hizo Moisés de este tabernáculo que se hizo en el Antiguo Testamento era una simbología de algo que había visto Moisés en el cielo. O sea, que ese tabernáculo existe en el cielo, un tabernáculo celestial, pero se hizo una representación aquí en la tierra, ¿vale? Entonces, Dios había mostrado de que ellos tenían que morir. Si eran pecadores, tenían que morir. Pero Dios les había dado de que por medio de un cordero, el que en vez de que muriera la persona, pues moría el animal. El animal se convertía en el sustituto, o sea que no moría la persona, sino moría el animal. Y en la sangre del animalito era la que se derramaba, como quien dice, pagaba el precio de la persona que tenía que morir. Y esa es una representación de Jesucristo, que Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto. Los que teníamos que morir por nuestros pecados éramos nosotros. Jesucristo no, él no pecó, él no cometió ningún pecado, él se hizo, ¿sí? Por causa del pecado, él fue y pagó una condena nuestra, una que nos correspondía a nosotros, y él se hizo nuestro sustituto. Entonces es bueno entender que Jesucristo, siendo nuestro sustituto, derramó su sangre, y por medio de su sangre es que nosotros hemos tenido perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Lo que dice el texto y los que le leí anteriormente, dice, hay otra forma de que nuestros pecados sean perdonados aparte de la sangre de Cristo. Y después dice, esto es una pregunta retórica, el mismo manual no lo responde. Dice, no.
la única forma de recibir el perdón de nuestros pecados es por medio de la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Entendiendo esto que ya les expliqué, de que el pueblo iba en el Antiguo Testamento una vez al año, les hablé del tabernáculo, entendiendo de que los sacerdotes iban allí, entregaban el sacrificio, comprendiendo todo esto, ahora sí vamos a empezar a entender un punto, ¿sí? Hace una pregunta y dice, ¿por qué? Después de que termina diciendo los pecados por medio de la sangre de Jesús, ¿por qué? Hace una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrarnos la palabra? Vamos a empezar a entender este punto. ¿Por qué? Y ahora vamos a poderlo entender. Dice, porque la sangre fue el medio ordenado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces dice la palabra que es la sangre el medio que ha sido ordenado por Dios. Y ustedes van a buscar en sus Biblias en Levítico 17:11. Dice la palabra así. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo le he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. ¿Vale? Pero miren otra versión de la NTV. En la NTV lo dice así. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en Levítico 17:11? De que el cuerpo humano, la vida del cuerpo humano, ¿se encuentra en dónde? En la sangre. Esa sangre que corre por nuestras venas, que lleva nutrientes y que nos está manteniendo, es la que ahí es donde está la vida, nos lleva vida. Entonces dice el Levítico 17:11, nos está diciendo que la sangre es la que da vida al cuerpo. Y por eso él solicitaba de que había que derramar una sangre. Ahora dice, les he dado sobre la sangre, en esta versión, dice, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlo. Significa de que entonces había un reemplazo, en vez de que derramara la sangre en la persona, ¿qué daba? La sangre del animal para que hiciera un reemplazo, para que hubiera un sustituto. Y el animal que entregaba la sangre, gracias a la vida de esa sangre de ese animal, ustedes podían obtener el perdón. Eso se llama la doctrina de la sustitución. Jesucristo siendo nuestro sustituto. Entonces, como la palabra nos enseña que es por medio de la sangre que hay un derramamiento, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, la palabra nos enseña que habría que derramarse una sangre. Entonces, quiero que sepan de que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió del sacrificio de todos estos animales era una ilustración de algo que iba a ser. Jesucristo fue la realidad. Anteriormente el Antiguo Testamento era una sombra de algo que iba a venir. Jesucristo, la realidad, presentándose una sola vez para siempre, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él siendo nuestro sustituto, pero quiero que todo lo que ocurría anteriormente en el Antiguo Testamento, tanto las purificación, todos los rituales que hacían ellos de purificación, de limpieza, que lo purificaban todo con la sangre, purificaban los utensilios del templo, del tabernáculo, el mismo pueblo fue rociado también de la misma manera porque era una ilustración. Jesucristo cuando lo hizo una sola vez para siempre, mostrando así Dios unas ordenanzas. Y esto es bueno que lo entiendan, que nosotros más adelante, si nos da tiempo, podemos estudiar. Hay un tema que se estudia lo que es la soteriología, estudio sobre la salvación del hombre. Y en ese estudio de la soteriología, nosotros ahí vemos cómo todas estas palabras importantes, como es la sustitución, ¿sí? La redención, la propiciación, y son temas que vienen de todo lo que es la salvación del hombre. Pero para no enredar, lo quiero que entiendan y lo que quiero que ustedes se enfoquen es que la palabra nos enseña de que la sangre, como dice ahí, es la que le da la vida al cuerpo. Y por medio de ese derramamiento de esa sangre de esa persona, era que se tenía que pagar. Jesucristo pagó con su derramamiento de esa sangre en el propiciatorio celestial. Allí mismo derramó su sangre y el Padre aceptó el pago que él derramó de su sangre, lo aceptó.
y automáticamente a nosotros nos ha justificado. O sea que el derramamiento de la sangre de Jesucristo es lo que nos ha limpiado. Y vamos a seguir estudiando el punto B. Dice, porque la sangre es el medio dado por Dios para pagar la deuda que teníamos con Él, es decir, el pecado. Entonces, ¿qué es la sangre? La sangre es el medio que Dios ha dado. Dios ha dado un medio, por lo que decía Levítico 11, es el medio, para pagar una deuda. Nosotros teníamos una deuda. El alma que pecare morirá. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados. Dice, la palabra nos enseña de que por cuanto todos habíamos pecado, pues si todos habíamos pecado, estábamos condenados a muerte. Y entonces, ¿qué teníamos que derramar? Pues la sangre, el pago de nuestro esto es la sangre. Entonces, como en el pueblo de Israel nos enseñó que había un sustituto, pues Jesucristo se hizo sustituto por tu vida, sustituto por mi vida y derramó la cruz por ti y por mí. Derramó allí en la cruz la sangre suya para que tú pudieras tener perdón de los pecados. C. El pecado es el problema. Dice, el pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Entonces, el pecado es el problema. La situación, ¿cuál es el problema? Pues el pecado, el haber pecado. Pero ¿qué es lo que nos libra de ese problema? Pues la sangre, ¿sí? La sangre de Cristo, que es la que se le ha pagado. El Padre ha recibido con agrado en la sangre de Jesucristo y eso nos ha rescatado de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles eran las consecuencias del pecado? De que íbamos a estar por una eternidad separados de Dios. Nos llevaba esto a la muerte. Entonces, ese precio redentor es la sangre. D. La sangre es el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. ¿Sí? Un ejemplo, tú tienes que pagar, ¿sí? La ofensa que has hecho la tienes que pagar. Pues la sangre tuya, al estar cubierto tú con la sangre de Cristo, eso es, el Padre lo acepta, lo recibe como pago. Y tú ya no quedas, no tienes ninguna condenación porque la sangre te justifica. Él te declara justo, ya el precio se ha pagado. Jesucristo ha pagado por ti, Jesucristo ha pagado por mí, Jesucristo ha pagado por nosotros y el Padre ya no nos puede condenar, ya no nos puede porque hay alguien que ya pagó por nosotros, en este caso Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó el precio, ¿sí? A él, a nosotros la salvación nos es gratis, es una salvación gratis, pero a Jesucristo sí le tocó pagar un precio muy alto. Le tocó pagar un precio, derramó toda su sangre por el perdón para que tú y yo hoy tuviéramos reconciliación con nuestro Padre. ¿Vale? Entonces, hemos visto todos estos puntos para poder entender y ahora quiero que por favor iremos resolviendo un poco lo que es el manual y creo que nos queda otro punto, nos queda el último punto que es el punto E y dice, Cristo Jesús vino a este mundo sin pecado. O sea, Jesucristo cuando vino a este mundo, Él no vino con pecado. Él no fue concebido por un hombre natural. Sí es cierto que María fue la madre y ella pues es una mujer que nació de un hombre pecador, por lo tanto ella también llevaba esa naturaleza pecaminosa, pero él no le transmitió el pecado, porque el pecado se es transmitido por el hombre y no por la mujer. Por eso es que Jesucristo al nacer, el Espíritu Santo le da, concibe a María y ella no tuvo acceso a un hombre, porque el que transmite el pecado es el hombre, por cuanto Dios, cuando dirigió al hombre, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. A cada uno, a la serpiente le dio su propia le dijo sus propias palabras, a la mujer también le dijo, pero al hombre le dijo, por tu causa maldita será la tierra. Y todo lo que naciera de un hombre, por medio del hombre, iba a nacer con pecado. Por lo tanto, no es que las mujeres no transmiten, pero no es que significa que no sean pecadoras. También porque vienen con sus padres, también son pecadores. O sea, para tú nacer mujer, hubo necesario de que hubiera intervención de un hombre. Por lo tanto, ese hombre te transmitió el pecado.
Pero en el caso de Jesucristo fue diferente porque no hubo intervención de hombre, sino fue el Espíritu Santo, y por lo tanto Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino sin pecado. No hubo transmisión de pecado. Ahora dice, derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todos los que en él creen y le confiesen como Señor no necesiten morir. Ahora la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú lo has aceptado como tu Señor? Si no es así, mi hermano, tú tienes que entender de que hoy el Señor te quiere mostrar y te tiene que enseñar de que tienes que creer, tienes que confesar lo que Él es tu Señor y tu Salvador para que tú puedas acceder a esos beneficios que es del tema de la redención por medio de Jesucristo. Después dice, derramó su propia sangre y dio su propia vida por ti para que todos los que creen en él creen, le confiesen como Señor. No necesiten morir por su propio pecado. Pagó el precio por ellos y obtuvo la redención eterna a través de la cruz. Es una redención eterna. Y una de las cosas que tienes que entender es que tú tenías un castigo, pero lo que tú tienes que saber es que tu condena estaba dirigida hacia un Dios que es eterno. Y por ser un Dios eterno, tu castigo también era eterno. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Pagó y hizo una redención, pero una redención eterna. Nosotros ya, Jesucristo ya ha pagado por nuestras vidas. Todo lo hizo fue en la cruz del Calvario. Y ese derramamiento de la sangre tiene mucho valor. Es bueno nosotros entender de que la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha limpiado y nos ha dado acceso al Padre. ¿Vale? Vamos a empezar a resolver el manual, ¿sí? Para ir entendiendo. Dice, en Hebreos 20:22 dice, según la ley, casi todo es purificado con la sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso lo dice en Hebreos 9:22. Entonces, ¿qué dice? Que antes en la ley casi todo purificaba, se purificaba el pueblo, se purificaba los utensilios, se purificaba todo, todo, pero por la ley todo se purificaba por medio de la sangre, porque era el medio que Dios había dado, que era por medio de la sangre que había una limpieza, una purificación. Pero dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera derramado su sangre, pues entonces no tendríamos perdón de nuestras vidas, estuviéramos esta la hora, estuviéramos condenados. Eso es una de las doctrinas que quería enseñar los agnósticos cuando Juan estaba atacando, que el que no cree que Jesucristo vino en carne es un anatema, es un mentiroso, es un falso profeta, porque ellos decían de que era imposible que un Dios santo se tuviera que contaminar en un cuerpo natural como el del humano, que era imposible de que Dios santo se iba a venir a contaminar con una materia como en el caso de la materia nuestra que estaba contaminada, que eso era imposible. Por lo tanto, eso enseñaban en los tiempos de Juan, cuando Juan habla en las cartas de Juan, primera carta y segunda carta, si ustedes lo leen, ve que él ataca, ¿sí?, a estos grupos que habían en ese tiempo diciendo de que Jesucristo no había venido en carne, que había venido en espíritu y no se había hecho materia. Por lo tanto, eso era una falsa doctrina. Y eso es lo que está diciendo, de que sin el derramamiento, si es una falsa doctrina, ¿por qué? Porque si Jesucristo no hubiera derramado la sangre, nosotros estuviéramos, ¿cómo? Pues condenados a muerte, ¿vale? Dice también otro versículo, Colosenses 1, 13, 14. Dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad. ¿Quién? Jesucristo nos ha librado del poder de la oscuridad. Mire, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al cielo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Por medio de la sangre es que tenemos la redención. Y por medio de la sangre también que tenemos el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Vale? Ahora sí vamos a empezar. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Vamos a empezar. Efesios 1:7. Lo estamos leyendo de la NTV. Vamos a empezar a resolver en sus manuales. Efesios 1:7. A ver si me da tiempo aquí. Voy a ir un poco atrás. Y voy a admitir a estas personas.
Están por aquí. Ahora. Vale. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Vamos a ubicarnos en su punto A, Efesios 1:7. Primero que todo, lo vamos a leer. ¿Vale? ¿Qué dice? Dios, que es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? La compró con la sangre de su Hijo. ¿Para qué? Para que perdonar nuestros pecados. Y perdonó nuestros pecados por medio de la sangre. Entonces, Él compró, Dios compró por medio de la sangre de su Hijo, compró nuestra libertad. Y por medio de eso perdonó nuestros pecados. Entonces, vamos a responder en su manual. ¿Qué dice? Ah, no, espérate, que vamos a seguir otro punto de este mismo, que es Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice así: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra en Efesios 1:7 y en Hebreos 9:12? Lo que está mostrando es que Jesucristo dice que entró no con la sangre que llevaban los sumos sacerdotes, porque los sumos sacerdotes llevaban era sangre de animales. Por eso dice con la sangre de cabras ni de becerros. No, él entró en el lugar santísimo y entró, murió una sola vez para siempre. ¿Y eso qué fue lo que hizo? Aseguró nuestra redención eterna. Aseguró que el perdón de nuestros pecados fuera para siempre. ¿Vale? Por lo tanto, el texto dice, la sangre de Cristo nos rescata de las garras del diablo y por ella recibimos ¿el qué? El perdón. Recibimos el perdón por nuestros pecados y nos da libertad. Entonces, ¿cómo quedaría el punto? Dice, la sangre de Cristo nos rescata de las garras del diablo y por ella recibimos el perdón por nuestros pecados y nos da libertad. Nos da libertad, ¿vale? Entonces quedaría así el punto. El perdón de nuestros pecados. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Nos ha rescatado de las garras del enemigo. Es bueno entender esto, que nos ha rescatado, estábamos condenados, nos tenían esclavizados, pero la sangre de Jesucristo nos ha rescatado, ¿vale? B, Romanos 5:9. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados, ¿en cómo estamos justificados? ¿Por medio de qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí estamos viendo unos atributos de Dios. En este texto nos está enseñando, ¿sí? Nos está enseñando de que Dios también es un Dios que también tiene un Dios de ira. Dios está aplacando su ira. Dios se está encontrando con una situación. Él en su interior quiere condenar al ser humano, pero a la misma manera también lo quiere condonar. ¿Qué es condonar? Que también lo quiere perdonar. Y esto es increíble. Los ángeles se quedan asombrados de ver a Dios cómo actúa, cómo trabaja en su infinita sabiduría. Dios queriendo condenar al hombre por su pecado, pero también queriéndolo perdonar. Y las dos cosas le ocurrieron en el mismo instante en la cruz del Calvario. Allí Dios condenó por medio a la humanidad por medio del pecado, a Cristo quedó condenado, pero porque en él entregó toda la condenación de nosotros, pero al mismo instante en su muerte y su redención también fuimos justificados. Esto es increíble. Nadie se le puede pasar por la mente al enemigo, en este caso Satanás, de que matando a su enemigo iba a perder. ¿Sí? Él creía, el enemigo, matando a Jesucristo, creía que ya se iba a librar del problema y resulta que creyendo él en su mente de que si Jesucristo moría, pues resulta que lo iba a vencer. Eso solamente lo da, es la sabiduría infinita de Dios. Entró la palabra condenación, pero también entró la palabra condonación. Las dos palabras trabajando en el mismo efecto allí en la cruz del Calvario. Fue la humanidad de Jesucristo condenado por causa de la humanidad, pero al mismo también fuimos
condonados, fuimos perdonados allí. Por lo tanto, en sus cartillas dice así, en sus manuales, dice en el punto B. Entonces dice, la sangre de Cristo nos justifica, o sea, la sangre de Jesucristo nos justifica y nos salva de la ira de Dios. Nos salva de la ira de Dios. Hermanos, la gente cree que es que nuestro Dios es un Dios complaciente, que siempre está contento, siempre está sonriendo, siempre está contento con todo lo que hace. No, nuestro Dios también tiene unos atributos que también es un Dios que le da ira. Va a venir un día, el día del Señor. El Señor con esta mano está aplacando, para poderlo interpretar, aplacando su ira, y con esta otra mano te está haciendo así. Ven, ven a mí, ven, ven, ven y ponte a cuenta conmigo. Ven que te quiero salvar. Pero llegará un día donde dejará de estar diciéndote, ven, ven, dejará de hacer esa invitación para que se acerque a él y soltará su ira, porque también es un atributo divino, un atributo. Y en el gran tribulación, una de las cosas que van a suceder en la gran tribulación es el día del Señor. Se va a venir un tiempo donde las personas, ya la gracia que Dios está permitiendo que las personas vengan a Cristo, pues ya no va a haber ese periodo de gracia y va a venir un juicio para las naciones, ¿vale? Así que quiero que pasemos al otro punto, Hebreos 10, 19, 20. Hebreos 10, 19, 20. Vamos a leerlo para poderlo comprender. Así que, hermanos, por la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Vamos a ponerle cuidado a este texto. En el tabernáculo se encontraba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo y el lugar santísimo lo dividía una cortina. Por eso es que ustedes han escuchado esta expresión que dice, el velo se ha rasgado. El velo se ha rasgado porque nadie podía acceder libremente al lugar santísimo. Hoy, Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos plena libertad para entrar a ese lugar santísimo. Tenemos una libertad para entrar a la presencia de Dios. Tenemos esa libertad para poder acceder. Fue porque el velo que dividía el lugar santo entre el lugar santísimo en la muerte de Jesucristo por su sangre fue rasgado. Dice la palabra que fue rasgado desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. O sea, Dios mismo hizo la separación, la división de ese velo para que nosotros pudiéramos entrar libremente al lugar santísimo. Hermano, imagínate que usted quisiera ir a hablar con el presidente de Estados Unidos o el presidente de tu país o el rey de aquí. ¿Ustedes creen que tienen libertad para acceder a donde ese hombre terrenal? Aquí, el rey de España o el presidente de aquí de España. ¿Ustedes creen que ustedes tienen esa libertad para poder ir a hablar con el rey? Pues déjeme decirle de que siendo un hombre natural que tiene tantas limitaciones, tanta seguridad, nosotros, el creador del universo, nos ha dejado un acceso libre para poder acceder al trono de la gracia. Sencillamente tenemos que postrarnos y podemos acceder a nuestro gran Dios. ¿Cuántos esta mañana estuvieron hablando con su Padre Celestial? Esta mañana yo estaba reunido ahí, en el trono celestial. Estábamos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso solamente con postrarnos, con humildad y vamos y estamos ya directamente donde el creador del universo. Y es bueno que lo entienda. Hombres naturales te limitan acceso para poder hacer unas cosas que son hombres naturales y el creador del universo te ha dado acceso para que tú entres libremente al lugar santísimo, ¿vale? Y todo ese camino dice que lo abrió nuevo, lo ha hecho Jesucristo, ¿sí? Y todo eso lo ha hecho a través de su cuerpo, a través de su cuerpo. A ver, vamos a ir a resolver este punto en Hebreos 10, 19. Dice, la sangre de Cristo nos da libertad para entrar en él.
en el lugar santísimo. O sea, la sangre de Cristo nos, ¿sí? Dice, la sangre de Cristo, dice, la sangre de Cristo nos da libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, en la presencia del Señor. Bueno, hoy tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, tenemos ese acceso libremente, ¿vale? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Vamos a leerlo todos. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofrece sin mancha a Dios? ¿Qué hace la sangre de Cristo? Purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, en fin de que sirvamos al Dios viviente, para que sirvamos al Dios vivo. Dice que la sangre de Jesucristo, ¿sí? Por medio del Espíritu Eterno, ahí vemos un atributo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es eterno, esa sangre se ha ofrecido sin mancha. Porque uno de los requisitos que Dios pedía en el Antiguo Testamento, que cuando presentaran el cordero tenía que ser el cordero que fuera macho, que fuera sin mancha, que fuera aceptado por Dios. Y esos requisitos los cumplió Jesucristo. Macho, sin mancha y fue acepto. Señor dijo, Dios dijo, este es mi hijo amado por el cual tengo yo complacencia. Porque él aceptaba a Jesucristo, lo aceptó. ¿Vale? Y ahora, para poder entender de que la sangre de Cristo por medio del Espíritu Eterno se ha ofrecido sin mancha, una sangre sin mancha, va a limpiar nuestras conciencias. Y el punto de que estamos leyendo el manual dice en el punto de, la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de toda culpa para poder servir a Dios. La sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de toda culpa para poder servir a Dios. Y pasamos al último punto para entrar a... Nos queda 2 puntos. Apocalipsis 12, 10, 11. Dice la palabra, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos los han vencido por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La palabra nos enseña aquí, dice Juan, que está hablando aquí, que es el escritor del Apocalipsis, está viendo que dice de que por medio de Cristo fue lanzado el acusador, el diablo que nos estaba acusando día y noche. Ese diablo fue vencido por medio de la sangre del Cordero, porque Jesucristo es nuestro Cordero, es Jesucristo el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero, ese sustituto. Jesucristo representa, por eso que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una representación del Nuevo. Entonces dice, la sangre de Cristo nos da poder para vencer al diablo. El diablo ya está vencido. Jesucristo ya lo venció. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese poder, nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo y también hemos sido también en esa victoria, porque esa victoria también es nuestra. Y terminamos con este punto. En Primera de Juan 1:7 dice, el texto dice, pero si vivimos en luz, tenemos que estar en la luz. Tenemos una comunidad con otros y la sangre, sí, mira aquí, la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Hay algún pecado difícil de perdonar o que tú creas que Dios va imposible que no lo pueda perdonar? Ninguno, mi hermano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo, diga todo. Eso que tú consideras que parece ser que has cometido un pecado y que crees que Dios no lo perdona, mi hermano, Dios, la palabra dice que todo lo perdona Dios. Jesucristo nos limpia, por medio de la sangre nos limpia todo pecado. Y por lo tanto el punto de este punto sería, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Así que voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero empezar a interactuar con ustedes y les dejamos como el otro punto que es, vamos a estudiar por la fe.
Así que pueden empezar a abrir pueden abrir sus audios y me gustaría que si tienen una, una pregunta, pues levantemos sus manos y con muchísimo gusto la podemos resolver. Me gustaría empezar a interactuar con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos. Solo quería agregar un poquito referente al sacrificio de los animales. Aparte de corderitos, que eran para los que tenían bastante dinerito, estaban también las tórtolas y los palominos, que era para la gente que no tenía mucho dinero. O sea que cualquiera, tanto el pobre como el rico, podía acceder a estos animalitos, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Es que no me da risa porque imagínense, si no hubiera venido esta hora tan redentora, es que hubiéramos acabado con todos los animalitos del planeta. Tórtolas, palominos y corderitos. Ahora, estos animalitos, cada vez que la persona pecaba, tenía que hacer ese sacrificio continuo. Cada vez que había el pecado, se tenía que sacrificar el animalito. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La sangre de Jesús, eterna, eterna, perpetua, una sola vez entró al lugar santísimo y bastó. Así que allí tenemos la vida eterna en la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que quería compartirles. Que el Señor me los bendiga. Esta doctrina de lo que es para poder nosotros entender lo que es el tema de la salvación del hombre es muy importante y esos son temas muy profundos que los iremos estudiando más adelante. Nosotros, la idea, ahorita estamos tomando lechecita espiritual. Más adelante vamos a empezar a estudiar temas más profundos de la palabra cuando tratamos de la salvación. Tenemos que hablar de todo lo que es referente a la salvación y iremos profundizando más en estos temas, ¿vale? Por ahora quiero que ustedes conozcan el equipo de trabajo de lo que es estudios bíblicos y me gustaría simplemente que se presentara Brian, se presentara Meili y Manuel. Ellos son integrantes y la hermana Claudia, que la escucharon hablar, y ellos son integrantes del equipo de trabajo. ¿Qué pasa? Que ellos también están siendo como papel de maestros, ellos también están en ese proceso. Por lo tanto, más adelante, seguramente, pues le vamos a dar la oportunidad para que ellos transmitan también estas enseñanzas, también vayan dando una enseñanza y las van dando porque ustedes tienen que aprender también a conocer el equipo. Yo no trabajo solo, somos un equipo. Todo por mano del Espíritu Santo que nos está dando sabiduría, pero no trabajamos solos, somos un equipo de trabajo que están aquí. Entonces me gustaría que se presentara Brian, Meili y Manuel para que así los vayan conociendo. Brian, primero. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto siempre el estar compartiendo aquí, se aprende mucho. Me gustó mucho el comentario de la hermana Nivia, porque cuando también usted dijo la frase todos los pecados, me saltó de un solo así ese versículo. Y eso nos recuerda mucho a lo que hacían los hermanos de Berea, de que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos siempre se iban a las escrituras para ver si lo que el mismo apóstol Pablo decía era cierto. Entonces, muy bien por esa parte, porque no es malo el tener dudas, porque para eso está el hermano Fernando, mi persona, la hermana Claudia, la hermana Meili y el hermano Manuel, que con el pasar del tiempo nos irán conociendo un poco mejor, pero sepan de que estamos en este camino para seguir aprendiendo, porque realmente todos estamos en esa formación. Nos hace falta mucho por conocer, creo que hasta el mismo hermano Fernando nos podrá decir de que nos falta muchísimo todavía que aprender acerca de la palabra y por eso es que estamos aquí. Por mi parte, es un gusto, hermano, el seguirles compartiendo aquí en este espacio con ustedes. Y si hay alguna duda, alguna consulta, pues estaremos a la orden, ¿vale? Bendiciones. Bendiciones. Ahora quiero darle paso a Meili Rodríguez. ¿Estás ahí? Se va preparando Manuel también. Bueno, Manuel. Hola, bendiciones hermanos. Dios les bendiga a todos. Un placer y un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Me alegra mucho ver cómo se conectan sábado tras sábado ustedes
Y creo que esto es porque todos tenemos el mismo sentir, ¿verdad? Saber más de la palabra, como decía el hermano Brian, y no quiero ser repetitivo en esto, es que todas las dudas que tenemos pues puedan ser aclarados primeramente por Dios, ¿verdad? Y nosotros solo somos medios, ¿verdad? Como en el caso del hermano Fernando también, un medio por el cual Dios habla a su pueblo, enseña a su pueblo. Y me alegra que cada uno de ustedes tenga esa hambre y ese anhelo de conocer lo que es la palabra, estudiar la palabra, ¿verdad? Y para eso estamos en este curso en línea, para aprender todos. ¿Por qué? Porque aprendiendo todos, aprendiendo nosotros es como podemos dar. Si usted aprende, usted va a tener cómo dar a los demás y creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles. Y para eso estamos aquí todos y cada uno de nosotros. Pues me alegra mucho, que Dios les bendiga, eso es todo de mi parte. Un gusto saludarlos y poder verlos a través de este medio. Amén. Amén, amén, bendiciones, qué bueno. Mira, pues ahí van conociendo más parte del equipo. Ahora hermana Meili Rodríguez también es parte del equipo de trabajo. Hola, hola a todos, mucho gusto, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar aquí compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, aprendemos este estudio. Venimos hace 3 años estudiando con el hermano Fernando y hace 3 años hice este estudio y ahora estoy tomándolo otra vez y es una bendición muy grande poder estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, y animarlos, ¿verdad? Motivarlos más que todo a seguir adelante, a que cada día estemos eh, preparándonos, ¿verdad? Cada día de nuestras vidas, porque es lo único que nos va a servir a nosotros cuando venga el día malo, ¿verdad? Es la palabra del Señor, estar ahí firme, ¿verdad? En lo que es su palabra. Entonces, nada, solo decirles pues que sigamos adelante y bueno, que Dios los bendiga mucho y es un placer poder estar aquí con ustedes. Amén, bendiciones. Bueno, vamos a orar porque ya se nos ha pasado el tiempo y entregamos este tiempo a Dios. Hermana Claudia, ya la Claudia ya la conocen, ella estará pendiente también para que después pueda ir hablando, pero que conozcan el equipo. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tema que hemos tocado hoy, Señor, de la sangre, que lo que hace la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Es importante, Señor, como hijos de Dios, entender que la sangre de Jesucristo nos ha hecho posible de que nuestros pecados sean perdonados, hemos sido justificados y hemos sido salvos es a través de la sangre, Señor. Podemos tener acceso a ese lugar santísimo, Señor. Ya no hay ningún impedimento para poder ir a tu presencia, Señor. También ha limpiado nuestras conciencias, Señor. Nuestras mentes limpia, Señor. Y esa sangre de Cristo has tenido la victoria ante el tentador, ante el acusador que nos acusaba día y noche. Has tenido la victoria y por lo tanto, estando dentro del cuerpo de Cristo, ahora nosotros, Señor, también somos parte de esa victoria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a mis hermanos, a todos los que nos están viendo también a través del Facebook, Señor, que los bendiga allí. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Adiós.